Sin duda alguna, los Oscars este año han sido los más hablados, creo. Los más comentados. Ah, verdad, tienes razón. Gracias, mi mamá. Mi abuela. Sin duda alguna, los Oscars este año han sido los más comentados creo que en muchísimo tiempo, y no precisamente por buenas razones. En primera tenemos a los devastadores incendios en Los Ángeles que están causando una terrible destrucción en toda la comunidad, incluyendo algunos directivos y exdirectivos de la academia que lo han perdido todo, como miles de personas en la ciudad. A propósito de esto, estaré dejando en la descripción del video los enlaces a organizaciones que están recaudando fondos para la recuperación de las familias afectadas. Y la segunda razón por la cual todos están hablando, incluyendo los que no son cinéfilos, sobre esta edición de los Oscars es por la avalancha de nominaciones que recibió una película llamada Emilia Pérez, que probablemente ya escuchaste hablar de ella. Y probablemente nada bueno. Y ¿sabes qué? Es tan indignante y yo estoy tan traumado que voy a hacer lo posible por no hablar sobre ello. Porque ya está. No se puede dar más visibilidad a esa película tan mala. Y haré lo posible por no mencionarla. Lo prometo. Y hoy vamos a hablar de cine, el de verdad, ya que hay muchos datos interesantísimos que debes conocer sobre las películas nominadas, excepto Emilia Pérez. ¿Ves? No lo puedo controlar. Este va a ser el primer video de dos partes. En uno vamos a hablar sobre datos interesantes de las películas nominadas y en el otro sobre las estrellas nominadas. Así que te invito a que te suscribas al canal y le des like si te va gustando para más videos como este. Primero que todo, la edición de los Oscars este año se va a celebrar el 2 de marzo a las 7 de la noche, hora del este en Estados Unidos. Que por cierto, ese día estaré haciendo una transmisión en directo comentando la gala y yo les invito a que se pasen por ahí porque estaremos hablando de todo, sobre todo lo mala que está Emilia Pérez. En fin, seguimos. Su presentador será Conan O'Brien y serán transmitidos por el canal ABC y por primera vez en streaming a través de Hulu. En esta edición habrá cambios debido a la tragedia en Los Ángeles, y es que a diferencia de años anteriores no habrá actuaciones musicales en vivo. Algunos dicen que es por los incendios y otros que es para que los de Emilia Pérez no canten. Cualquiera de las dos opciones están válidas. Comencemos con una película que también está dando mucho de qué hablar. La cinta El Brutalista se encuentra en muy buen lugar como favorita para ganar el Oscar a Mejor Película, y les voy a contar algo que probablemente no sabían. La película está filmada en un formato llamado VistaVision, que es un formato 35 mm pero con el doble de tamaño y calidad que el formato tradicional. Desde hace 62 años no se rodaba una película completa en este formato. Esta fue una decisión del director, ya que dijo que esta es la mejor manera de contar una historia que sucede en el mismo periodo de tiempo. No solo eso es lo asombroso, sino que solo costó 9,6 millones de dólares en realizarse y se grabó solo en 34 días. Grabaron en Hungría e Italia, justo en el mismo lugar donde Miguel Ángel esculpió la Piedad. La película también está nominada en 3 categorías de actuación, y lo curioso es que el director, Brady Corbet, tenía escrita la película desde 2020 y ninguno de estos actores que están nominados ahora eran la primera opción. El personaje de Guy Pearce iba a ser interpretado por Mark Rylance, el de Felicity Jones por Marion Cotillard, y el protagonista no iba a ser Adrien Brody, sino Joel Edgerton, conocido por la serie Dark Matter. Pero la cinta favorita a ganar el Oscar a Mejor Película está causando polémica y podría perder su oportunidad de premio, e incluso Adrien Brody pudiera perder su segundo Oscar a Mejor Actor. Todo por el uso de inteligencia artificial. Según el editor de la película, se utilizaron estas herramientas para mejorar la autenticidad del diálogo húngaro entre los personajes de Adrien Brody y Felicity Jones. Todo bajo la justificación de que él mismo sabe que el idioma húngaro es uno de los más difíciles de pronunciar que hay. Que a pesar del fabuloso trabajo de los actores, el equipo quería perfeccionarlo para que ni siquiera los lugareños notaran la diferencia. Según el editor de la película, primero probaron hacer algo así como doblajes, pero no funcionó y tuvieron que buscar otras opciones para mejorar el diálogo. Adrien Brody y Felicity Jones ingresaron sus voces en el software de inteligencia artificial, mientras que Janko, el editor de la película, que es nativo húngaro, también ingresó su voz para perfeccionar un dialecto tan complicado. La mayor parte de sus diálogos en húngaro contienen una parte de mí hablando, comentaba el editor. También comentó que se utilizó inteligencia artificial generativa en la secuencia final de la película para crear una serie de dibujos arquitectónicos y edificios terminados al estilo del personaje de Brody. O sea, que utilizaron inteligencia artificial en eso también. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es justo que Dune Parte 2 haya sido descalificada del premio a Mejor Banda Sonora por utilizar fragmentos de la primera parte y entonces permitan al Brutalista que usó inteligencia artificial en varios aspectos? Déjamelo en los comentarios. Pero bueno, cambiando de tema, en esta temporada de premios hay una película que está llamando especial atención, la película perfecta para los amantes de los animales. Su nombre es Flow, así se llama, Flow.
ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Animada y nominada a Mejor Película Animada y Mejor Película Internacional en los Oscars, ya que está hecha en Lituania. Pero lo que tiene de peculiar esta película es que no tiene absolutamente ningún diálogo. El protagonista es un gato y cuenta la historia de un grupo de animales durante una larga travesía. Pero en esta historia, a diferencia de la mayoría de películas animadas que se hacen en Hollywood, aquí los animales no están humanizados. Son animales moviéndose y comportándose como animales, y no hablando, porque los animales no hablan. Simplemente haciendo el sonido de cada especie. Pero lo increíble no para ahí, y es que es evidente que es un estilo de animación del cual no estamos acostumbrados. Y es que la película completa está hecha en Blender, un software de animación 3D completamente gratuito, que tú pudieras tener en tu casa si quieres, y con los conocimientos suficientes pudieras hacer una película como esta. De hecho, fue con ese mismo programa que hice esta animación, así que te invito a que vayas a verla porque está en YouTube, y bueno, y si quieres verla, bueno, bien, y está bien, ¿no? Ve a verla, por favor. Por favor, no, ya, gracias. Y le das un like y me dejas en comentario. Oye, tú, vine del video anterior de tal cosa. Saludos, no sé, qué sé yo. Y me dices si te gustó, obviamente. Y le das like y esas cosas. Bueno, ya, en fin. El resultado final de esta película se logró con tan solo un ordenador, cosa que nos demuestra que no se necesita un gran presupuesto o un gigantesco equipo de efectos visuales para hacer una buena película. Simplemente pasión por el cine, cosa que en Emilia Pérez no tuvieron. Para que tengan una idea, Flow solo costó 4 millones de dólares. Y digo solo porque, por ejemplo, Inside Out 2 costó 200 millones. Volvamos ahora al live action. La película La Sustancia ha causado un poco de revuelo, ya que su tema se aleja muchísimo de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero su fórmula grotesca al parecer ha funcionado y se convirtió en la séptima película en ser nominada a Mejor Película en los Oscars, en la historia. Aunque si nos ponemos a analizar, Emilia Pérez es mucho más terrorífica. Ya sabemos que el terror es un género generalmente ignorado por los Oscars, pero este no fue el caso. La única película que ha ganado en esta categoría ha sido El Silencio de los Corderos. La Sustancia está de favorita para ganar el premio a Mejor Actriz y quizás también el de Maquillaje y Peluquería, si es que no se lo dan a Emilia Pérez. Obvio. Pero bueno, veamos si se lleva el premio gordo. Cambiemos ahora para un largometraje completamente opuesto. ¿Sabías que la película Cónclave, nominada en varias categorías, incluyendo Mejor Película, sí se filmó en Roma? La cinta se desarrolla en el Vaticano, pero aunque desafortunadamente está prohibido grabar allí, el director hizo lo posible porque la audiencia se sintiera en la Santa Sede y grabó cerquita, en Roma. Y aquí es donde se pone más interesante, y es que la película está filmada en gran parte en los estudios Cinecittà, construidos por Benito Mussolini en los años 30. Sufrieron daños por los bombardeos a la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, pero fueron reconstruidos en los años 50. Y ahí fue donde se rodó gran parte de la película Cónclave, todo con el objetivo de que los actores se sintieran inmersos en la trama del Vaticano. Digo gran parte de la película porque sí hubo algunas escenas que se grabaron en la ciudad en sí, en pasillos, en palacios y otras iglesias. Pero lo importante está en los estudios de los que les hablé, ya que allí se construyó una réplica de la Capilla Sixtina. Ya existía esta recreación y se había utilizado en otras producciones, pero para esta película tuvieron que arreglarla bien, ya que no estaba terminada o de la manera que ellos querían, así que el equipo de producción la dejó súper lista. Pues hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios de qué otras películas quieres que hable a propósito de esta temporada de premios, y no olvides suscribirte al canal y darle like al video si te gustó, y bueno, seguirme en las redes sociales y estar pendiente que pronto estaré subiendo la segunda parte de este video, donde hablo sobre datos interesantes de las estrellas nominadas. Así que nada, gracias.